En 2025, los científicos descubrieron un objeto espacial cuyos materiales coincidían estrechamente con las aleaciones fabricadas en la Tierra en la década de 1970, incluyendo proporciones isotópicas precisas. Múltiples laboratorios independientes confirmaron estos resultados. Inicialmente, esto sugirió que una sonda artificial perdida hacía mucho tiempo podría haber regresado finalmente. Pero, como suele ocurrir en la ciencia, la historia era más compleja. ¿Podrían las pistas que apuntan a la Tierra indicar algo mucho más extraño? Investigadores de la Universidad de México, la Universidad de Georgia y el Instituto de Investigación del Suroeste comenzaron escaneando la superficie del objeto, aislando sus aleaciones y realizando análisis detallados. La espectroscopía y las pruebas de materiales revelaron una composición de titanio y aluminio consistente con las aleaciones aeroespaciales utilizadas en la construcción de la sonda. Las proporciones isotópicas coincidieron con los patrones terrestres, en lugar de la mezcla presente en meteoritos o basura espacial natural. Cada laboratorio siguió protocolos estrictos, utilizando espectroscopía de rayos X de energía dispersiva y microscopía electrónica de barrido, sin que se detectaran discrepancias. Los resultados de todos los laboratorios coincidieron estrechamente. Las capas metálicas, los elementos traza y las señales de tierras raras se ajustaban al perfil de la fabricación terrestre entre las décadas de 1970 y 1990. 4 confirmaciones independientes reforzaron esta conclusión. La mezcla de titanio y aluminio, la coincidencia isotópica y la ausencia de espalación por rayos cósmicos sugerían un objeto artificial, probablemente creado durante la era dorada de la exploración espacial. No se trataba de señales de meteoritos ni interestelares. Correspondían a proporciones típicas de cohetes, satélites y sondas espaciales. Un examen más detallado reveló que el acabado superficial de la esfera se asemejaba a los recubrimientos protectores utilizados en los dispositivos electrónicos para protegerse de la radiación espacial. El análisis microscópico indicó una uniformidad consistente con la deposición de vapor, un proceso empleado en la fabricación de sondas. Su reflectividad, recubrimiento y tenues residuos de material adhesivo recordaban a componentes de hardware espacial antiguo. Por un momento, los científicos se tranquilizaron, la evidencia apuntaba al regreso a casa de una sonda artificial. Las cifras, los materiales y la validación de laboratorio moderna dieron credibilidad a esta teoría. Sin embargo, persistían las dudas sobre la falta de datos y la cadena de custodia. Durante la carrera espacial, se lanzaron docenas de sondas y satélites, muchos de los cuales se perdieron o quedaron sin rastrear. Las misiones Pioneer 6 a 9, 1965 a 1968, entraron en órbita solar con una vida útil limitada. Los ingenieros de la NASA se vieron ocasionalmente sorprendidos por breves señales de sondas que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo, un fenómeno agravado por el secretismo de la Guerra Fría y los registros incompletos. Los primeros cálculos de trayectorias se basaban en reglas de cálculo y computadoras primitivas, por lo que pequeños errores podían acumularse durante décadas. En ocasiones, los objetos perdidos reaparecían, inicialmente catalogados como no identificados. Esta historia hizo plausible la idea del retorno de un artefacto humano. Observatorios en 3 continentes rastrearon la bugosfera a su paso por el sistema solar interior. Los telescopios detectaron destellos consistentes de luz solar reflejada, no destellos aleatorios. Los patrones de reflectividad se asemejaban a los de los paneles solares antiguos, con destellos amplios y regulares que correspondían a una rotación lenta y deliberada. Las imágenes termográficas revelaron una señal de calor persistente, lo que indica que la electrónica interna seguía funcionando décadas después del lanzamiento. El análisis de rotación coincidió con las técnicas de estabilización giroscópica habituales en las sondas de finales del siglo XX. Con una masa de aproximadamente 9 kilos y un diámetro de aproximadamente medio metro, su tamaño y características de giro coincidían con los diseños de naves de reconocimiento sin tripulación. Los radioastrónomos detectaron débiles señales periódicas a 8 a 10 kHz, señales consistentes y repetitivas, aunque ninguna sonda conocida de esa época transmitía a esta frecuencia exacta. Algunos sugirieron que podría tratarse de una baliza de telemetría residual alimentada por energía menguante, un último intento de llamar a casa. En conjunto, la luz solar reflejada, el calor estable, la rotación controlada y las señales de radio persistentes reforzaron la idea de una sonda humana perdida hace mucho tiempo que funcionaba según lo previsto tras décadas en el espacio. Sin embargo, una inspección más detallada planteó dudas. La microscopía electrónica reveló una superficie sin daños. A diferencia de las sondas típicas, no se observaron micrometeoroides, cráteres de impacto ni rastros de polvo cósmico.
Las aleaciones conservaron su brillo original, sin mostrar ninguno de los efectos esperados del viento solar o la radiación. El espacio es hostil, los paneles se degradan, los circuitos fallan y las superficies se erosionan con el paso de las décadas. Sin embargo, los paneles solares de la bugosfera mantuvieron una eficiencia casi perfecta. Las pruebas comparativas con muestras conocidas de satélites y módulos lunares demostraron que ninguna nave espacial convencional conservaba una funcionalidad tan impecable. Los intentos de envejecer artificialmente la carcasa fracasaron. La exposición acelerada a la radiación, el bombardeo de iones e incluso el rayado con punta de diamante dejaron la superficie intacta. El exterior de titanio y aluminio parecía inmune a las fuerzas que suelen definir la erosión espacial. Los científicos de materiales comenzaron a analizar la situación con mayor detenimiento. Si el objeto realmente había salido de la Tierra en las décadas de 1970 o 1980, debería mostrar claros signos de envejecimiento. Sin embargo, cada prueba revelaba un nivel de conservación que superaba las expectativas. Surgieron preguntas: ¿realmente la bugosfera pasó décadas en el espacio o se construyó utilizando métodos que estaban fuera del alcance tecnológico de su supuesta época? La reconfortante teoría del regreso de una sonda comenzó a desmoronarse, y la curiosidad se transformó en incredulidad. Lo que inicialmente parecía una conclusión, ahora insinuaba un enigma mucho más profundo. Los especialistas en termografía del MIT monitorizaron la señal térmica del objeto en tiempo real. Durante días, la bugosfera absorbió continuamente más de 100 vatios de su entorno, funcionando silenciosamente como un electrodoméstico sin ninguna fuente de energía visible. A pesar de este consumo de energía, la superficie se mantuvo justo por encima del punto de congelación. Los modelos de baterías y la tecnología de paneles solares de finales del siglo XX no podían mantener tal producción durante décadas. Las lecturas obligaron a los científicos a enfrentarse a los límites de la ingeniería espacial clásica. Según todos los estándares, el objeto debería haber sido inerte, pero emitía una señal constante de actividad interna continua. Los físicos simularon balances energéticos y realizaron múltiples comprobaciones en busca de fuentes ocultas. Algunos especularon sobre un núcleo nuclear, pero no detectaron radiación. Otros propusieron que la esfera podría aprovechar la energía ambiental de formas desconocidas. La única certeza era que su producción energética desafiaba todos los principios de la tecnología de la Guerra Fría. Mientras tanto, analistas orbitales de la Agencia Espacial Europea y el JPL estudiaron su aproximación. La comparación de su trayectoria con cada ventana de lanzamiento entre 1970 y 1990 no reveló coincidencias. La trayectoria del objeto requería asistencia gravitatoria y maniobras imposibles para las sondas conocidas. Su velocidad no se alineaba con las órbitas en decadencia de los satélites perdidos, e incluso los registros militares desclasificados no podían explicar la trayectoria. Sin un registro de lanzamiento, su movimiento no podía conciliarse con la tecnología humana, lo que hacía cada vez más evidente que no se trataba de una sonda de retorno estándar. El análisis de materiales profundizó el misterio. Las tomografías computarizadas, micro-CT, del MIT y la Universidad de Georgia revelaron una estructura perfectamente integrada. Los ingenieros no encontraron soldaduras, costuras ni marcas de herramientas. La carcasa metálica contenía 3 capas concéntricas, cada una encajada a la perfección con la siguiente. A nivel molecular, los enlaces entre capas parecían fusionarse átomo a átomo, un efecto inigualable en cualquier proceso de fabricación conocido. En el interior, redes de microesferas y filamentos de fibra óptica estaban suspendidas sin adhesivos ni fijaciones. Tal precisión no tiene precedentes, ni siquiera entre los programas aeroespaciales secretos más avanzados de finales del siglo XX. Los equipos de radio se centraron en los débiles pulsos de 8 a 10 kHz emitidos por el objeto. Su patrón preciso y repetitivo no se parecía a ninguna comunicación de espacio profundo utilizada por la NASA o la ESA. Las señales no contenían telemetría reconocible ni datos codificados, y resistían la decodificación. Los ingenieros describieron la transmisión como un apretón de manos vacío, un ritmo similar al de una sonda intentando comunicarse, pero sin contenido. Algunos especularon que la señal podría ser un camuflaje deliberado, al imitar la tecnología humana. La esfera podría ocultar su verdadero propósito. La combinación de una construcción impecable y una señalización engañosa sugería algo inquietante. La bugosfera podría haber sido diseñada intencionalmente para imitar sondas humanas. Hasta el último detalle. Por primera vez, los materiales familiares ya no proporcionaban seguridad. La esfera ya no era solo una reliquia, era un rompecabezas diseñado para confundirse con algo familiar. Las interpretaciones de los datos dividieron a la comunidad científica.
En la Universidad Nacional Autónoma de México, un analista de materiales resumió el dilema: la barrera no es la capacidad, sino el acceso. La aleación y las proporciones isotópicas coinciden con las de la Tierra, pero el método de ensamblaje y la longevidad no. Algunos argumentaron que el objeto podría provenir de un programa clasificado de la Guerra Fría, señalando satélites perdidos, avances técnicos no documentados y registros incompletos. De ser así, la construcción imposible podría explicarse por tecnología no revelada. Otros observaron un mimetismo intencional. Astrónomos independientes revisaron los registros del Centro de Planetas Menores y encontraron varios objetos inexplicables en órbita con patrones similares de movimiento, composición y débiles emisiones de radio. Estas anomalías repetidas sugirieron un esfuerzo coordinado para aparentar tecnología humana mientras observaban en silencio. El descubrimiento de la yumbosfera, que exhibía características similares, reforzó la idea de que la bugosfera podría no estar sola. En la sede de la NASA, los debates sobre los próximos pasos se estancaron. Los funcionarios sopesaron opciones desde la captura hasta la observación pasiva o incluso la negación. Las preocupaciones incluían la posible contaminación biológica y las repercusiones internacionales si se revelaba el origen del objeto. Memorandos internos enfatizaban la realidad de las anomalías, la producción de energía, la preservación y la construcción inusual no podían explicarse por medios convencionales. Si la bugosfera es realmente una sonda humana perdida, desafía todo modelo de envejecimiento y degradación. De no ser así, su origen y propósito siguen siendo completamente desconocidos. Cada análisis profundiza el misterio. ¿Por qué usar materiales terrestres y superar nuestras capacidades tecnológicas? ¿Por qué imitar tecnología antigua ocultando características avanzadas? ¿Podría ser el objeto un mensaje, una prueba o una advertencia? Por ahora, la esfera permanece intacta, suspendida entre el afán humano de comprender y la cautela que inspira lo desconocido. Ninguna agencia se ha comprometido con una misión de recuperación. La pregunta central ya no es qué es, sino que significa que no podamos identificarlo definitivamente. ¿Qué harías si lo familiar de repente dejara de mirar atrás?